¿Qué tal? Me llamo Isma, bienvenidas y bienvenidos al canal. Pues ya estamos aquí en la tercera parte del vídeo de noticias. Menudo atracón hoy. Bueno, en esta tercera entrega toca hablar de Starlink, de la miscelánea, un poco de pupurri de varias noticias, y de las misiones tripuladas. Así que vamos con ello, que hay mucho que explicar. Liftoff. Mientras la competencia en las megaconstelaciones intenta empezar a lanzar sus satélites, solo OneWeb lo está consiguiendo hasta el momento, SpaceX se encuentra ya operando el servicio. Recientemente, la compañía ha presentado la modalidad Starlink Aviation, pensada para ofrecer hasta 350 megabits por segundo de velocidad de transferencia y hasta 20 milisegundos de latencia en aviones en vuelo. Esto permitiría realizar videollamadas o jugar online durante el viaje. También en las últimas semanas, SpaceX ha presentado una nueva antena plana y cuadrada diseñada específicamente para usarla en vehículos terrestres en movimiento. Ya no se trata solo de permitir el roaming, cambio de posición física de tu punto de conexión, sino de permitir que dicha conexión se realice en movimiento. Otro servicio que se ha lanzado recientemente, gracias a la alianza con Swarm Technologies, y que puede consultarse desde la propia web de Starlink, es la conectividad vía satélite de dispositivos IoT que requieren la transmisión de bajos volúmenes de datos. Curiosamente, este servicio no usa los satélites Starlink, sino los de Swarm, ahora propiedad de SpaceX. Por cierto, en cuanto a la conexión desde el mar, ya se han empezado a ver antenas Starlink en diversos cruceros y barcos, como navíos noruegos o en yates de lujo de la compañía SeaDream Yacht Club. Por supuesto, la cobertura geográfica sigue creciendo. En ese sentido, ya puede contratarse en Jamaica, Malawi, en múltiples islas del Caribe como Barbados, en lugares tan remotos como la isla Pitcairn o la isla de Pascua, en medio del Océano Pacífico, o en toda Australia, donde además se aplica un 50% de descuento en la compra del hardware de conexión. Además, en el Reino Unido ha obtenido licencia para construir nuevas estaciones terrestres. Los descuentos y promociones van llegando a los diversos países, como por ejemplo en Italia, donde se ofrece un periodo de prueba de un mes por €1. Como curiosidad, en España o Australia, SpaceX está promoviendo las bondades del servicio mediante anuncios pagados en Twitter. ¿Todo queda en casa, Elon? En Irán parece que, de forma clandestina gracias a diversos grupos de activistas, han llegado los primeros kits de conexión, mientras que en Ucrania el ejército se quedó sin acceso a Internet a través de la infraestructura de SpaceX durante unas horas debido a un problema con los pagos y la financiación del servicio en ese país, que de momento parece que corre a cargo de la propia compañía. También en Ucrania, en concreto en la ciudad de Jersón, reconquistada recientemente por los ucranianos, las autoridades locales han activado el acceso público a Internet a través de la red satelital para ayudar a gestionar las emergencias y necesidades de la población. SpaceX ha habilitado una página de donaciones que irán destinadas a las áreas de mayor necesidad en educación, telesalud, respuesta de emergencia y refuerzos humanitarios. Hablando de acciones altruistas, el programa Polaris ha donado $500.000 para proveer de conexión a Internet a través de la red de la compañía a 100 escuelas de Brasil y Chile. Ya en un terreno más prosaico, la capacidad de resistencia de la red en medio de un conflicto armado, la ubicuidad de la misma y la robustez del sistema tienen encantados al Departamento de Defensa norteamericano, que plantea poner en servicio su propia red en un futuro para no depender de nadie. Al parecer, durante el año que viene, el ejército probará 50 terminales Starlink en regiones árticas, para comprobar su resistencia a las bajas temperaturas y las prestaciones del servicio en altas latitudes. De hecho, SpaceX ha anunciado la disponibilidad comercial de su oferta comercial en Alaska, Canadá, Finlandia, Suecia y Noruega. A pesar de tantas buenas noticias, el servicio podría morir de éxito y, de hecho, SpaceX ya ha comentado que empezará a limitar el volumen de datos a 1 terabyte en horas punta, para evitar que unas pocas conexiones muy demandantes penalicen el resto de usuarios. Por supuesto, si quieres prioridad en tu conexión y superar ese límite, podrás hacerlo, pagando, claro. Por otro lado, parece que SpaceX estaría planteándose reducir el número de satélites a desplegar en las próximas fases. A día de hoy, la compañía de Elon Musk planea operar una infraestructura de 42.000 satélites, pero los nuevos planes pasarían por reducir ese número hasta unos solo, entre comillas, 34.000 integrantes. ¡Qué tiempos! Sin que sirva de precedente, vamos a empezar esta sección hablando de Twitter. Bueno, supongo que todos estáis al tanto del lodazal en el que se ha metido Elon Musk con la red del pajarito azul. Lo que algunos nos temíamos parece que se está cumpliendo, y es que Elon Musk está dedicando todos sus esfuerzos a, según él, relanzar y volver rentable a la red social. Esto, sin duda, está provocando que su atención deje de estar en Tesla o, peor aún para lo que nos interesa, en SpaceX. Los despidos en masa, que nadie sabe si ya han acabado y van a afectar al funcionamiento del servicio, las exigencias de trabajo duro a los que se quedan, los giros de timón en lo que respecta a las políticas de uso o a las nuevas prestaciones, el caos con el famoso icono de verificado por $8 al mes y las posteriores suplantaciones de identidad, la restauración de cuentas baneadas como la del propio Donald Trump, etcétera, etcétera, están creando un ambiente alrededor de la red social muy enrarecido.
No sé si debido a todo eso o simplemente por la coyuntura económica actual, la fortuna del excéntrico magnate ha bajado por debajo de los 200.000 millones de dólares, aunque sigue siendo la persona más rica del mundo. Entre todo este mare magnum de noticias, a cual más deprimente, hay dos que me hacen atisbar en el horizonte un hilo de esperanza. Ya sabéis que soy muy optimista. Por un lado, Elon Musk, en respuesta a la inquietud de los inversores de Tesla que le recriminan el desatender los asuntos de la automovilística y, más aún, el derivar recursos de la misma hacia Twitter, ingenieros de software principalmente, ha declarado que ya está buscando un nuevo CEO para la red social que lo libere del día a día de su gestión. Por otro lado, recientemente hemos sabido que la presidenta de SpaceX, Wayne Shotwell, cogerá las riendas del desarrollo del programa Starship Super Heavy en primera persona y se trasladará a Starbase para impulsar el proyecto en primera línea. No sé a vosotros, pero a mí eso me produce un gran suspiro de alivio. ¿Cómo lo veis? Antes, no obstante, la presidenta se ha desplazado al cuartel general de la NASA para informar sobre el avance en los proyectos conjuntos, entre los que a buen seguro está el módulo lunar basado en la Starship. Ahora sí, vamos con el telescopio espacial James Webb, que como no podía ser de otra forma, nos sigue dejando imágenes impactantes. Una de las más espectaculares fueron las dos fotografías realizadas con dos filtros diferentes de los pilares de la creación, situados a unos 7.000 años luz de la Tierra. Brutal. Otra imagen espectacular son los anillos de polvo que rodean la estrella WD-140, a unos 5.600 años luz de nosotros. Otra maravilla nos muestra los primeros estadios en la formación de una estrella dentro de la nube oscura L1527, extasiante. Y es que esta máquina podría ayudarnos a buscar vida en otros planetas fuera de nuestro sistema solar, por ejemplo analizando su atmósfera en busca de signos de actividad biológica, a escudriñar el universo primigenio, y quién sabe a cuántas cosas más. Por supuesto, algo tan valioso hay que protegerlo, y los científicos están buscando maneras de minimizar los futuros impactos de micrometeoritos, ya que hasta ahora 14 de ellos han chocado contra los espejos, de momento sin causar daños relevantes. Y para acabar con el James Webb, comentar que finalmente la NASA no le cambiará el nombre, a pesar de la polémica relacionada con el supuesto comportamiento discriminatorio del antiguo administrador de la NASA, que da nombre al instrumento, respecto al colectivo LGTBIQ+. Cambiando de tema, en los últimos días ha habido una aparente competición de noticias entre los dos pequeños aviones espaciales, el chino y el estadounidense. El primero de ellos sigue en órbita, aunque podría regresar pronto, y ha estado realizando varias maniobras como elevando su apogeo o liberando algún que otro misterioso objeto. El segundo, de nombre X-37B, volvió a tierra firme el pasado 12 de noviembre, después de pasar 908 días en el espacio, récord para este vehículo. No hace falta decir que ambos vehículos, y las misiones que realizan, claro, son militares, y por tanto poco se sabe de los mismos al estar sus actividades clasificadas. Tres pequeños apuntes ahora relacionados con SpaceX. Por un lado, ha trascendido que el pasado enero, un empleado de SpaceX resultó gravemente herido durante las pruebas de un motor Raptor V2, dejándolo en coma durante meses debido a una fractura craneal severa. El caso sigue abierto, pero la compañía, de momento, ha sido multada con $18.400 por violación de las directrices de seguridad del estado de California. Por otro lado, expertos aseguran que pueden predecir los cambios de densidad de las capas altas de la atmósfera debido a las tormentas solares, lo que ayudaría a que SpaceX no volviera a perder un batch de 50 satélites como le sucedió en enero de este mismo año, cuando no pudieron elevar su órbita por la inesperada alta densidad de la atmósfera debido a ese fenómeno solar. Finalmente, la sonda Danuri, lanzada el 4 de agosto por SpaceX rumbo a la Luna, ha demostrado la capacidad de conexión a Internet enviando fotos y vídeos desde una distancia de 1,2 millones de kilómetros. Vamos ahora con el carrusel. La sonda DART parece haber generado dos colas en el asteroide Dimorphos tras el impacto, una sorpresa tras otra. La sonda Solar Orbiter graba la corona solar a máxima resolución. El observatorio solar chino AOS-S, recientemente lanzado, capta su primera imagen del Sol y la sonda Solar Dynamics fotografía el astro rey con carita sonriente. Parece que le encanta ser tan observado. La sonda Lucy, a pesar de no haber podido desplegar uno de sus paneles solares circulares completamente, ha realizado su primera asistencia gravitatoria en la Tierra para poner rumbo a los asteroides troyanos. Buen viaje. Rusia seguirá en la Estación Espacial Internacional hasta el 2027 como mínimo. Al final serán los últimos en abandonarla. La sonda Capstone, después de un viaje muy accidentado, ha conseguido entrar en órbita lunar de tipo NRHO, la misma que utilizará la futura estación Gateway. Prime Video ha estrenado el documental Good Night Opie sobre el rover Opportunity. Tenéis que verlo. La Cybertruck de Tesla estará fabricada con el mismo acero que la Starship. ¿Le pondrán también mini Raptors? Encuentran nuevos restos del Challenger en las costas de Florida. Qué recuerdos tan tristes. Blue Walker 3 despliega el mayor panel solar de un satélite de comunicaciones con 64 metros cuadrados, lanzado por SpaceX además. El avión alado más grande del mundo en cuanto a envergadura de alas, el Rock, realizó su primer vuelo cargando con un prototipo de cohete hipersónico. Menuda bestia. Juno envía nuevas fotos de la luna helada a Europa durante su último sobrevuelo. ¿No es una maravilla? La actividad humana en el espacio, teniendo en cuenta que actualmente tenemos 2 estaciones espaciales en servicio que alojan 10 personas, 7 en la Estación Espacial Internacional y 3 en la Estación Espacial China, es continua e intensa.
De hecho, desde el último vídeo de noticias se han llevado a cabo 3 actividades extravehiculares, 2 en la ISS y una en la estación del país asiático. En cuanto a las occidentales, la primera, de algo más de 7 horas de duración y a cargo de los astronautas de la NASA Josh Casada y Frank Rubio, se llevó a cabo el 15 de noviembre y consistió principalmente en la instalación de un kit adaptador para la instalación de un nuevo panel fotovoltaico desenrollable y rosa, que será el quinto que se instale en el laboratorio espacial. Por cierto, hay que decir que la NASA, una vez revisado el incidente relacionado con la pérdida de agua en el traje espacial de Matías Maurer, dio luz verde de nuevo a este tipo de actividades. La segunda, 2 días después y a cargo de los rusos Sergei Prokopiev y Dmitry Petelin, consistió en una actividad de casi 6 horas y media de duración, durante la que se iniciaron los trabajos de instalación del radiador del módulo Nauka, que, por cierto, lleva en la estación desde el 2010 instalado en un lugar provisional, ya que, como sabéis, el módulo Nauka fue lanzado recientemente tras años de retrasos. Por otro lado, el mismo día, los astronautas chinos Chen Dong y Kai Shuze llevaban a cabo un paseo espacial de 5 horas y media para instalar el pasamanos externo que une el módulo Tianhe con los laboratorios Wentian y Mengtian. La actividad en la estación espacial china es intensa y nos está dejando imágenes espectaculares. ¿Quién pudiera verlo con sus propios ojos? Pero los planes de China en cuanto a misiones tripuladas no solo pasan por la órbita baja, sino que apuntan a nuestro satélite natural. Por un lado, el diseño de los cohetes que deben permitir tal hazaña, el CZ-5G y el CZ-9, ya están en marcha. El CZ-9 será reutilizable y se parecerá sospechosamente a la Starship de SpaceX, pudiendo poner 150 toneladas de carga útil en órbita baja, 50 toneladas en dirección a la Luna y 35 rumbo a Marte. Este bicho medirá 108 metros de altura, 10,6 metros de diámetro y pesará 4.180 toneladas al despegue. La primera etapa tendrá 24 motores de queroseno y oxígeno líquido, mientras que la segunda etapa funcionará gracias a 4 motores de hidrógeno y oxígeno líquidos. Pero el protagonista de las primeras misiones tripuladas lunares será el CZ-5G, cuyo diseño está mucho más avanzado. De hecho, se parece un poco al Falcon Heavy, y del que ya se han realizado múltiples encendidos estáticos de los motores de sus 3 etapas. Este vector de 90 metros de altura y 2.100 toneladas al despegue tendrá una capacidad de 70 toneladas a órbita baja y 27 a la Luna. China se muestra cada día más ambiciosa y ya declara abiertamente su intención de realizar el primer alunizaje tripulado antes de que finalice esta década. Se pone interesante la cosa. En cuanto a las inmediatas misiones tripuladas, por un lado el estreno de la Starliner de Boeing en el marco de la misión CFT, Crew Flight Test, se ha retrasado hasta como mínimo abril del año que viene, casi 3 años después del lanzamiento de la misión equivalente de SpaceX, lo que además ha provocado que la primera misión operacional de este vehículo se retrase hasta el 2024. Si a esto le sumamos el sobrecoste de, hasta el momento, 900 millones de dólares que la compañía ha tenido que poner de su bolsillo, no puede decirse que este desarrollo les esté resultando demasiado rentable, aunque bueno, al menos tenemos un nuevo patch de la primera misión. En contraste, SpaceX planea realizar antes de la misión CFT 2 lanzamientos de su Crew Dragon. La misión Crew 6 en febrero del año que viene, cuya primera etapa, la B-1078, está pasando las pruebas de certificación en McGregor, y la misión Polaris Dawn, prevista para marzo, aunque podría retrasarse. Los integrantes de esta última siguen con su entrenamiento y con los demás preparativos. En ese sentido, han anunciado los diferentes estudios y experimentos que llevarán a cabo durante la misión, y en lo que respecta al entrenamiento, han estado practicando la ejecución de la actividad extravehicular y recientemente se llevaron al mismísimo Tim Dodd de Everyday Astronaut como copiloto en uno de los vuelos en cazabombardero que suelen realizar como entrenamiento. Menuda envidia. Además de estas misiones, en mayo del 2023, poco después del estreno de la Starliner de Boeing, está prevista la misión AX-2 de Axiom Space a la ISS. Se confirma que la tripulación serán Peggy Whitson y Josh Schaffner, comandante y piloto respectivamente, así como 2 personas de origen saudí, una de las cuales podría ser una mujer. No podemos olvidarnos, hablando de misiones tripuladas, de que China lanzará a finales de noviembre la misión Shenzhou 15, con 3 tripulantes a bordo que relevarán a los actuales ocupantes de la Estación Espacial China. Por otro lado, quien parece estar atravesando serios problemas tanto técnicos como económicos es Virgin Galactic, que no espera realizar su segundo vuelo suborbital hasta la primera mitad del año que viene, dejando atrás un año 2022 para olvidar en el seno de la compañía de Richard Branson. Hablando de vuelos suborbitales, la compañía Space Perspective ha adquirido el barco MS Voyager, desde el que esperan llevar a cabo los vuelos a la estratosfera con su cápsula Neptune, mediante globos aerostáticos. Los turistas no llegarán al espacio, pero tendrán unas vistas bastante espectaculares desde más de 30 kilómetros de altura. ¿Creéis que vale la pena pagar $125.000 por esta experiencia? Y para finalizar este bloque, comentar que Bob Behnken, uno de los protagonistas de la primera misión tripulada de SpaceX, la DM-2, se ha retirado como astronauta de la NASA después de 22 años de servicio. Curiosamente, los 2 integrantes de aquella icónica misión ya se han jubilado. Abran paso a las nuevas generaciones. Ah, por cierto, parece que finalmente se confirma que SpaceX va a fabricar una 5ª cápsula Crew Dragon, así que ya tendremos la Endeavour, en la que viajaron Bob y Doc durante el vuelo inaugural, la Resilience, la Endurance y la Freedom. ¿Cómo se llamará la 5ª?
Para acabar este bloque, comentar que es posible que en una de esas cápsulas viaje alguno de los 17 nuevos integrantes del cuerpo de astronautas de la ESA, 5 de carrera, vamos, los titulares, y 12 en reserva, que fueron presentados el pasado 23 de noviembre después de más de un año y medio de proceso de selección. Además del español Pablo Álvarez Fernández, por primera vez España cuenta con una mujer entre los elegidos, en este caso en reserva, que no es otra que Sara García Alonso. Habrá que invitarlos al canal, ¿no? Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado esta tercera parte, y aún queda una cuarta, así que buscarla por ahí por el canal. Como siempre, gracias por vuestro apoyo. Dejo el saludo a los SpaceXtormers para el último vídeo. Así que nada, nos vemos en un ratito. ¡Adiós!